¿Cuál es el cóctel? No, la que no, ok. Creo que Esto es lo que me dice.
Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Alta Especialización, Podología Avanzada y Principales Patologías. El módulo que se va a llevar a cabo hoy día es Patología en el antepié, Tratamiento y Prevención. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados a menos que el ponente solicite su participación. El ponente a cargo el día de hoy es el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz de México. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el podólogo al final de la ponencia. Buenas tardes, doctor Marco. Le doy pase a su ponencia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, gracias galenos, gracias a todos. Vamos directo al tema. Es un tema bastante extenso. Hay bastante información, de hecho se tuvieron que omitir algunas patologías por cuestión de espacio, sin embargo queda ahí en resumen. Entonces, la ponencia del día de hoy va a ir encaminada a hacer un resumen de la información, ¿de acuerdo? Aunque les va a quedar ahí todo el documento en cierta forma exhaustivo. Muy bien, vamos allá. Patologías del antepié, prevención y tratamiento. Bien, las patologías del antepié son variadas. Es curioso hablar de las localizaciones de anatomía comparada vinculada a las patologías. Sin embargo, la podología como tal, hecha a mano de la anatomía regional y especializada, que por ende pues nos lleva igualmente al estudio anatomopatológico de las enfermedades. Hablando acerca de las características de anatomía del antepié, estamos refiriéndonos al antepié básicamente a aquella estructura ósea, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios, que se encuentra delante de la articulación del Linzfrac. Ahí está representada la articulación del Linzfrac. La articulación del Linzfrac entonces sirve como una división desde el punto de vista biomecánico como tal para el estudio de las anomalías del antepié. Así es que esa es la forma más simple de definir el antepié. Respecto del recuerdo anatómico, podemos hablar que delante de la articulación del Linzfrac, representada la parte anterior del medio pie, tenemos 14 falanges, 5 metatarsos, 2 sesamoides. Entonces, continúa siendo una estructura bastante compleja y cuando analicemos las diferentes anomalías vinculadas, entonces entendemos que en efecto el antepié pues es importante tanto como el resto del mismo. Cada una de estas partes tiene sus propias anomalías. El antepié desempeña varias funciones esenciales para el funcionamiento del pie como tal, ¿sí? El apoyo, la movilización, ayudar los nervios, ligamentos, etcétera, y sirve como complemento mismo o continuación del llamado arco plantar, y es el reservorio de los dedos y por ende, entonces, toda anomalía del antepié debe de involucrar estas estructuras. El antepié se divide entonces, el pie se divide en 3 regiones: antepié, medio pie y retropié. Así es que todos estos nervios, tejidos blandos, lo que incluye las falanges, van a contenerse su estudio pues en el antepié.
En el antepié, 4 dedos están formados por 3 huesos falángicos y únicamente el primero tiene el dedo grueso del pie llamado hallux, tiene solo 2 y este es el único que recibe el nombre. Los metatarsos son 5 huesos llamados metatarsianos que se conectan con las falanges proximales, siendo coyunturales para el sostén y la funcionalidad de los dedos. Cuando hablamos de las articulaciones tarsometatarsianas, estamos hablando aquellas que están precisamente delante del tarso mismo. Se nombran del 1 al 5, comenzando de la línea media, el metatarso 1, el más robusto. Todos estos tienen una forma más o menos convexa, superficial dorsal, cóncavos en su superficie plantar, precisamente para ayudar a la inserción de fascias y otros elementos. La base proximal se articula cada uno con los huesos del tarso distal, es decir, cuboides, uniforme, y las articulaciones que se conectan con articulaciones tarso-metatarsianas. Las articulaciones tarso-falángicas, la cabeza distal se articula correspondientemente con la falange proximal, la cabeza del metatarso 1 también articula con 2 huesos sesamoides hacia la superficie plantar, dando como resultado un complejo que se estudia aparte. Los huesos sesamoides con conexiones ligamentosas y ligamentosas como tal, y que se llama el sistema metatarso falángico glenoideo, tal y cual. Las articulaciones intermetatarsianas, además, las bases de los metatarsos se articulan entre sí para formar articulaciones intermetatarsianas, las áreas lisas de los metatarsianos que articulan con otros huesos se conocen como las facetas articulares. Hay bastantes problemas que llegan a ser comunes en el antepié, desde las metatarsalgias, las cuales pueden ser de etiología muy variable, tal y cual, huesos fracturados, fracturas por diversas situaciones, sobre todo en lo que se refiere a las fracturas patológicas vinculadas al uso, etcétera, las osteoartritis, osteofitos, etcétera. Y hablando acerca del tejido blando, el tejido, la cápsula articular, los tendones, algunas deformaciones, procesos inflamatorios, etcétera. Ya hablando acerca de la patología del antepié, que se engloba desde las metatarsalgias hasta francas deformidades, sobre todo en el dedo 1, en el primer segmento. De ahí que el estudio de las anomalías del primer segmento sean especiales. Al igual que la patología del dedo gordo del pie, estas aparecen tras años de movimientos, presiones anormales en las articulaciones, de ahí que suelen aparecer con la edad. Hay algunas que desde luego se atribuyen a factores biomecánicos, otros de tipo hereditario, vinculadas al calzado o algunas a otras anomalías degenerativas como la osteoartritis. Otras causas pueden ser desórdenes neuromusculares, deformidades concretas y congénitas en sí. Vamos, los procesos de enfermedades inflamatorias, artríticas, artrósicas, es decir, de las articulares, llegan a instalarse como factores en algunas profesiones, como en el uso excesivo en el deporte, las bailarinas de ballet, por ejemplo, que son las que más frecuentemente desarrollan las deformidades, sobre todo
en este primer segmento. El calzado como factor común continúa siendo mencionado en todos los estudios y las bibliografías, aparte ya de las agregaciones de deformidades de los dedos, como en garra, en martillo, todavía hay que agregarse los procesos inflamatorios, hinchazón, alrededor de las articulaciones metatarsofalancicas, las cuales por proceso de compensación van a desarrollar callosidades, dolor y con el paso del tiempo, limitación en la función, en el movimiento, afectación del tejido blando, del tejido conectivo, produciendo retracciones tegumentarias, ligamentosas, etcétera. Entonces, el diagnóstico como tal en las afecciones del antepié, sin duda que continúa siendo en primera línea la exploración física. Claro que habrá situaciones en las que es necesario derivar estudios especiales como gamografías para las cuestiones óseas, radiografías y otros estudios vinculados a los tejidos blandos. Las alteraciones de los pies, entonces, en la consulta es muy frecuente en la ortopedia y sobre todo en la pediátrica, ya que cuando analizamos los anomalías tempranas, es decir, en los niños, en los pequeños, vemos cómo hay alta prevalencia de algunas deformidades. Es frecuente encontrar entonces anomalías del antepié, las cuales son agregados de deformidades de los arcos y fenómenos del retropié, algunas como morfologías claras como el pie cabo varo, plano valgo y algunos misceláneos. Hay algunas deformidades muy francas desde los factores juveniles que van a venir impactando tempranamente al metatarso, produciendo, por ejemplo, el hallux valgus juvenil. Así es, entonces el hallux valgus se puede agregar, vamos a decir, a factores determinantes biomecánicos y congénitos, de tal manera que pueden aparecer en la juventud. Conocer la historia natural de cada deformidad, entonces nos permite decidir el momento adecuado para cada tratamiento, sobre todo en lo que se refiere al paciente, importante el nivel de la actividad física deportiva y sobre todo los pronósticos a largo plazo. Según la morfología predominante, hablamos de algunas situaciones en el pie que necesariamente impactan. Aquí ya vimos pie plano valgo, cabo varo, misceláneos, etcétera. Tal y cual pueden ser factores agravantes de las malposiciones del antepié. Aquí tenemos un cuadro comparativo respecto, ahí dejamos, respecto de las misceláneas, metatarso aducto, ortejos montados en garra, etcétera, clinodactilias, hallux valgus, sindactilias, polidactilias, otra, situaciones artríticas, artrósicas, postraumáticas e incluso iatrogénicas. El examen físico entonces es importante para, por ejemplo, el análisis de una marcha fisiológica en el pie, el cual se determina sano y que debe de cumplir con los parámetros. Pie plantígrado, si el apoyo es homogéneo e indoloro, el impacto inicial con el talón, es decir, el aterrizaje del pie, los procesos de apoyo, al apoyo plantígrado estable, la alineación durante la fase de apoyo monopodal, el balanceo libre, etcétera. Todo esto entonces va vinculado precisamente a la estabilidad de todo el conjunto, lo que necesariamente va a impactar en la marcha, la cual marcha, una vez que se ve comprometida, va a obrar precisamente en contra de la armonía de todo el pie y del antepié, produciendo factores de inestabilidad, rigidez, espasticidad en las extremidades inferiores, precisamente
por dichos factores. Así es que considerar un espacio apropiado para determinar si hay algunas anomalías, el estudio de las deformidades angulares, la goniometría, la exploración, el estudio biomecánico especializado, la fotopodobarometría, la barometría computarizada y otros, es importante en el examen del pie. Recordando entonces estas tres zonas, las cuales únicamente separamos como factores de estudio, nunca van a ser factores aislados como para pensar que el antepié está allí en una situación anómala del medio pie y del retropié, lo cual necesariamente debe de existir factores en cadena en todo el pie, iniciando con las torsiones tibiales, situaciones del tobillo, inestabilidad astragalina y otros factores. Aquí vemos tan solo un ejemplo de lo que serían las torsiones del antepié respecto del medio y del antepié. Ahora, hay algunas anomalías, desde luego, del interés clínico que vamos a categorizar y hablar en resumen. Hallux valgus juvenil, ya vimos que es de una derivación congénita del primer metatarsiano hacia medial o lateral como tal. Es un carácter progresivo en un pie en constante crecimiento, habitualmente asintomático, pero puede dificultar el ensanchamiento del antepié, causar dolor severo, sobre todo cuando el niño llega a la etapa escolar y comienza entonces a tener alcances en una actividad deportiva con el consiguiente síntomas, dolor. Las órtesis y las plantillas en tiempo temprano van a ayudar a corregir la deformidad, incluso llegar a procesos de evitar situaciones quirúrgicas. Aún con todo, las cuestiones de malalineación más severa es de índole quirúrgico y continúa siendo tal. El metatarso aducto, metatarsus varus primus, desviación medial del antepié que puede ir acompañada de un varo flexible del retropié, ahí está. Frecuentemente hay cierta predominación, se habla de un 12% en los partos término, y en la situación de compresión uterina continúa siendo la teoría más aceptada, la cuestión de la compresión intrauterina. Los yesos correctores y la cirugía en casos severos continúa siendo la línea. Las malformaciones congénitas, varias deformidades desde dedos son temas de otro capítulo en particular. Sin embargo, cuando hablamos de estas, dedos en martillo, mazo y clinodactilias y otras, tan solo vamos a hacer aquí una breve mención de las mismas, ya que esto atañe a un tema aparte debido a su complejidad. Anomalías del primer radio. Las metatarsalgias localizadas en el primer radio es muy frecuente. Definimos la metatarsalgia como el dolor localizado en la planta que puede irradiar al dorso, precisamente en el antepié. Sí, puede ocurrir dolores punzantes, sensación de pinchazón al caminar. Hay sobre todo los espacios entre los dedos. Estos factores que llegan a procesos inflamatorios sostenidos, sobre todo entre el tercero y el cuarto, llegan a producir procesos de hipertrofia importante neural, dándonos factores o anomalías como el neuroma de Morton, que vamos a analizar un poco más adelante, la cual es un proceso degenerativo, un engrosamiento correspondiente a procesos inflamatorios constantes, la cual es la principal causa de metatarsalgia entre los espacios de estos dedos entre el segundo y el tercero.
El origen del dolor se puede deber a alteración del tamaño y orientación de los metatarsianos. Así es que todavía hay que verificar el estudio de las radiometrías o en medida radiológica de la armonía metatarsal, conocida como fórmula radial, la cual guarda una relación importante con el manejo de las cargas dentro del complejo metatarsiano. El dolor del antepié puede venir incluso por otros factores y es más amplio en las mujeres ya porque el factor del calzado, sobre todo la estrechez del mismo, y estos son factores entonces que van a producir mucha mayor prevalencia en los pacientes femeninos. Dentro de la gran variedad de las causas que pueden producir las metatarsalgias, se establecen 4 grupos: alteración estática, patología degenerativa ósea, patología de partes blandas y patología inflamatoria. Respecto de la alteración estática, dentro de este grupo incluimos alteraciones estáticas que no se ajustan al patrón de la normalidad, pueden ser sintomáticas y ellas mismas o por la patología que pueden provocar acortamientos, alteraciones de la medida, malposición de los propios metatarsos por factores congénitos. Mencionando respecto de el primer radio, los factores que mayor anomalías traen al dolor metatarsal, cabeza metatarsal 1, tenemos el hallux valgus, deformidad definida por la desviación en varo del primer metatarso, la cual es una subluxación, la que puede llegar a involucrar incluso los sesamoides, una aparición de prominencia ósea en la cara medial de la articulación metatarsofalángica. Los flexores y extensores llegan a producir procesos de abducción con la agravación, ¿verdad? La agravación del cuadro de luxación. En los casos en que aparece de manera temprana, no suele producir sintomatología. Y lo más habitual es descubrirlo en la edad adulta cuando ya la produce, ¿verdad? Entonces, ahí está, se ve en un 98% de los casos de las mujeres, causa principal, la aparición es el calzado. Desde luego, hay varias teorías en cuanto a procesos de hiperlaxitud de los tendones intermetatarsales, de las cabezas, también haber relación con antecedentes familiares de la propia deformidad. Parece ser que hay factores familiares. Existe una relación entre la aparición de hallux valgus del primer largo del tipo egipcio, entonces también tiene que ver con la cuestión de la armonía de los largos radiales metatarsales. Si a eso le agregamos el calzado inadecuado alto, entonces esto se va a producir más tempranamente. Las lesiones anatómicas que podemos encontrar en un hallux valgus, sobre todo cuando llega al último grado, son luxación de la articulación metatarsofalángica, la que es más evidente, con situaciones capsulares, higromas, aparición de líquidos, exostosis sobre la cabeza del primer metatarsiano, cápsulas ligamentosas, tendinosas, las lesiones, distensión interna de la cápsula metatarsofalángica, el ligamento lateral interno, desalineamiento del aductor del primero a posición plantar, retracción capsular externa, luxación del ligamento del abductor del primero, desalineación de los tendones del flexor y el extensor propio del primero con luxación del complejo sesamoideo falángico metatarsal glenoideo y el intermetatarsiano. Entonces, bastantes anomalías. Los estudios radiológicos, radiográficos y otros
según Colling y Mann, nos han dicho que tiene una relación con la forma de la fórmula radial index minor, index plus minor e index plus, lo cual puede alterar en un factor de 10 grados la alteración proximal de dislocación, es decir, 0 para la parte proximal metatarsal y 10 grados como máximo para la parte metatarsiana distal. Es decir, si tenemos menor de esto, no se considera grave, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo, tal y cual. En estos procesos ya agravados tardíos, la osteotomía como tal, la osteotomía correctora, ha sido indicada por largo tiempo. Sin embargo, las osteotomías, por ejemplo, directo hacia zona metatarsal, y después la osteotomía distal o subcapital, la llamada chevron, que es un corte en vez del hueso, parece ser que es uno de los más utilizados como para las técnicas quirúrgicas para la corrección de dicha anomalía. La cirugía de las partes blandas distales puede practicarse la tenotomía del tendón del abductor del primer dedo en la cara lateral de la articulación asociada con capsulotomía externa. Sin embargo, con el tiempo se ha observado que dichas intervenciones parece que producían ciertos grados de recidivas. Por lo tanto, la técnica McBride modificada, que es la tenotomía del tendón abductor y transposición a través del túnel de la cara medial, parece ser que es una de las más adecuadas con esta otra técnica sobre las partes blandas. Las artroplastrías, las artrodesis de articulación metatarsofalángica y la cirugía percutánea, que es la que más frecuentemente se está ganando más adeptos dentro de los procesos de cirugía, ya que parece ser que ofrece menos recidivas. La tenotomía en esta técnica de la cirugía percutánea respecto del aductor y la capsulotomía lateral se hacen por una incisión muy pequeña, haciendo la recuperación pronta y haciendo, vamos a decir, que una intervención incluso ambulatoria. Hallux varus da lo contrario de la anterior deformidad rara, que consiste en la desviación medial del primer dedo. La separación como tal puede ser congénita, secundaria a un pie plano, tibias varas, metatarso varo, el pie equinovaro. También puede ser iatrogénica por una hipercorrección quirúrgica del hallux valgus. Sí hay algunos estudios que han demostrado en una prevalencia aproximadamente del 5% posterior a 5 años posteriores a la tenotomía del hallux valgus, formándose un hallux varus tal y cual, ¿verdad? Hemos entonces comentado algunas técnicas respecto de esto, como por ejemplo la McBride. El valgo interfalángico, ¿verdad? Hablamos del hallux valgus distal, valgo interfalángico, deformidad que consiste en la desviación en valgo de la falange distal del primer dedo con la alineación normal de la primera articulación metatarsofalángica. Aquí observamos que tal parece ser que únicamente se va a manifestar en la parte distal de la falange. Insuficiencia del primer radio, la insuficiencia del primer radio más frecuente de las metatarsalgias estáticas se produce cuando existe un defecto de la alineación de la cabeza del primer metatarsiano con la de los restantes. El primer metatarsiano no recibe la carga correspondiente y esto pasa a la cabeza del segundo, produciendo sobrecarga y algunas... Bien. Aquí podemos observar un estudio fotopadrométrico de lo que implicaría precisamente la insuficiencia del primer radio a causa del trabajo excesivo de las articulaciones
metatarsofalángicas, estas pueden llegar a luxarse. Las causas más frecuentes que se producen en este síndrome son acortamiento del primer metatarsiano. También suele aparecer en los casos en los que hay retraso excesivo sesamoideo. Así es que mientras que las etapas tempranas parece ser que hay un ligero dolor, por lo regular, entonces llega a ocurrir un verdadero proceso de anomalía de insuficiencia del primer radio, produciendo una ausencia del peso. Aquí podemos observar en la fotografía comparativa la insuficiencia del primer metatarsiano. El tratamiento es conservador, además de oportuno medidas fisioterapéuticas y médicas, consiste en colocación de un apoyo retrocapital para distribuir el apoyo. Si este fracasa, entonces el tratamiento de conservador, pues hay que recurrir a la cirugía, ¿verdad? Alus rígidos es un proceso de lesión degenerativa que puede llegar a producir dolor y limitación. Se pierde el espacio articular, obsérvese ahí en la radiografía, que puede ser a través de microtraumatismos, como tal, procesos inflamatorios y traumatismos repetitivos. Las situaciones de la podagra, es decir, la gota vinculada a este, es otro de los factores que puede llegar a producir el alus rígidos por sus procesos inflamatorios constantes. En este caso, diversas teorías autopatiogénicas, como la existencia de una fórmula metatarsal index plus, es uno de los factores que nos hablan de los procesos en desequilibrio músculo esquelético, lo que finalmente llega a una coalición por procesos de osificación del espacio, osteofitos. El alus rígidos puede en su comienzo tan solo haber un dolor puntual al finalizar el paso, obligando al paciente a llevar el peso hacia los otros, sobre todo al quinto. En las fases posteriores, cuando la degeneración artrósica ha avanzado, el paso como tal ya se evita el peso ahí en el primero con verdadero dolor en la planta, y dicha falange puede terminar por luxarse, incluso llega a haber procesos de fractura. Entonces, la atención sigue siendo la aplicación de ortóticos, ortésicos, eliminar la aparición de callosidades, elomas y demás. Cuando todo esto falla, entonces es necesario la cirugía, sobre todo cuando ya ha ocurrido situaciones de condensación perióstica, aparición de los osteofitos y de otra naturaleza, ¿verdad? Ahí es donde ya es necesario. Bien, la insuficiencia de los radios centrales suele ocurrir entonces que está originada por sobrecarga del primero y del quinto metatarsiano, con la consecuencia de aparición de dolor en la articulación metatarsofalángica. La insuficiencia de los radios centrales entonces puede llevar al lugar a estos procesos de hiperapoyo en dichas zonas. El tratamiento quirúrgico consiste en alargamiento mediante la osteotomía en metatarsiano por la brevedad congénita de los mismos. En patología degenerativa y ósea, en este apartado vamos a revisar algunas pequeñas anomalías vinculadas a los huesos presentes en metatarso. Tenemos la osteonecrosis de las cabezas de los metatarsianos. La osteonecrosis puede ocurrir cabeza del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. Estas osteonecrosis se consideran las más frecuentes en el pie. Consiste en aplanamiento de la cabeza del metatarsiano, probablemente secundaria a necrosis avascular, a un traumatismo anterior del cierre metafisiario, aunque su etiología exacta se desconoce. El comienzo del cuadro se manifiesta por una metatarsalgia mecánica
dolor en la presión con una discreta tumefacción dorsal. Para establecer el diagnóstico en las fases tempranas habría que recurrir a la gammagrafía ósea. Aquí observamos con evidente hipertrofia y afectación perióstica en la radiografía. El aplanamiento de la cabeza del metatarsiano con una incongruencia articular. Aquí lo podemos observar, ¿verdad? Y ahí vemos claramente el aplanamiento con la incongruencia y la afectación perióstica, lo cual nos señala claramente proceso osteonecrótico. En pacientes con pie cabo que corren maratones, ha llegado a ocurrir, aunque no se conoce su prevalencia. La luxación de la segunda articulación metatarsofalángica. Esta patología es una de las causas más frecuentes de la metatarsalgia. Se produce por un desequilibrio entre las fuerzas de los flexores y de los extensores junto con interóseos insuficientes, la laxitud capsular. Estos movimientos constantes van a producir una sobrecarga, la cual va a llevar a un proceso de subluxación. Su evolución de no tratarla es progresiva. Por lo tanto, es necesario a través de una valoración temprana. La primera fase se manifiesta con una inestabilidad articular y dolor de las características mecánicas. Ni en la exploración física ni en la radiografía aparecen alteraciones. Sin embargo, para la segunda fase ya se ha establecido claramente un dolor permanente que se agrava con la marcha. En ocasiones puede objetivarse con tumefacción dorsal, pero en la exploración se observa una movilidad anormal articular. En la tercera fase de la luxación de la segunda articulación, es evidente y se hace fija. En este momento desaparece el dolor, pero la posición anómala del dedo es evidente y parece ser un problema junto con el calzado, el cual va a agravar, a producir un efecto de ligadura dolorosa. El tratamiento es apoyo retrocapital, órtesis de silicona, además de tratamiento con fisioterapia y analgésicos. Como último recurso, la cirugía de las partes blandas o del hueso, donde una solución de osteotomía distal del metatarsiano cérvico-capital de acortamiento, llamada técnica de Weil, para reducir la luxación. Respecto de las fracturas de estrés en metatarsianos, llegan a ser frecuentes, pueden aparecer tras cirugía del hallux valgus. Se habla acerca del 8% de fracturas de estrés post cirugía de hallux valgus. Se localiza la diáfisis del segundo, del tercer metatarsiano, se manifiesta por dolor en la marcha que cede al reposo. Para algunos autores, cuando ocurre en el segundo metatarsiano, sería consecuencia de la sobrecarga que se le somete en el caso del síndrome de insuficiencia del primer metatarsiano, tal vez dada por procesos fallidos de rehabilitación. Patologías de las partes blandas, sesamoiditis. Se entiende por sesamoiditis el dolor debajo de la cabeza del primer metatarsiano cuando están implicados procesos de los huesos sesamoides, de las estructuras cartilagino-ligamentosas, ya que este es un complejo en sí, el complejo sesamoide cartilaginoso ligamentoso falángico, también conocido como falángico glenoideo. En la exploración se observa dolor selectivo a la presión de aquellos, y cuando hay franca inflamación se puede apreciar crujido, ¿verdad? La causa más frecuente de esta patología son los microtraumatismos, favorecida por un pie cabo interno. Sí es frecuente observar en
pacientes maratonistas con esta deformidad de pie en cabo que frecuentemente terminan con la sesamoiditis. En las situaciones más traumáticas puede ocurrir lesión necrótica grave. Asimismo, puede aparecer en el curso de enfermedades microcristalinas inflamatorias como la gota, la podraga, la artritis reumatoide también. La radiología, que siempre es un signo tardío, puede mostrar desmineralización, condensación irregular y fragmentación. El diagnóstico temprano se debe de establecer con gammagrafía ósea. Entonces, al sospechar por la situación, historia clínica y demás, se debería de pensar en la gammagrafía ósea, lo cual puede salvar de procesos de agravación mucho mayor. El tratamiento consiste en reposo, plantillas de apoyos, descarga retrocapital, vendajes, reposo, utilización de infiltraciones con corticoides y excepcionalmente tratamiento quirúrgico para extirpar los fragmentos cuando ha ocurrido desplazamiento, abulsión y separación del sector. Neuroma de Morton, metatarsalgia, descrita por Morton en 1869, se manifiesta como un dolor lacerante, normalmente situado en el tercer espacio. Como causa más frecuente es la alteración estática del antepié, proceso inflamatorio, el cual puede ser cursado con bursitis y sinovitis. En realidad es un proceso último de enfermedad inflamatoria crónica donde el nervio que pasa por allí ocurre choque y presión entre las cabezas, produciendo la hipertrofia. La enfermedad de Morton, entonces, por lo regular, son procesos de vendaje, esteroides, compensaciones, plantillas, y cuando este no cede, es quirúrgico. Las patologías inflamatorias vinculadas a los tejidos blandos, entonces, finalmente, pueden hacerse presentes en diversas localizaciones del metatarso. Algunas de estas, como la artritis reumatoide, puede ocasionar bastantes estragos y producir lesiones en el conjunto. Se habla de un 16% de afectación temprana y en el primer año se puede establecer en un 46% de los pacientes y en forma evolucionada en un 90% la afectación metatarsiana de la artritis reumatoide. Otras patologías articulares. Clínicamente se manifiesta por metatarsalgias inflamatorias. En la exploración puede hallarse diferentes signos del estadio de la enfermedad, zonas dolorosas, a inflamación o ligera tumefacción de las cabezas metatarsiales, aplastamiento o artritis franca como tal con deformidad y aparición de exostosis. También existen formas denominadas pie en ráfaga, que es una desviación en valgo de todos los dedos excepto el quinto. Asimismo, se dan formas atípicas con distribución anárquica de todos los dedos. Entonces, todos estos factores vinculados, sobre todo a las cuestiones inflamatorias reumatoideas que producen metatarsalgias, pueden producir verdaderas deformidades. Con el paso del tiempo, estas deformaciones se hacen irreductibles. Se crean problemas con el calzado, lo que junto con la desaparición de la almohadilla plantar, ya que ocurren ahí dislocaciones y pérdidas del panículo adiposo, el consiguiente aparición de durezas y elomas donde antes no había, con el posible riesgo de erosión articular por los elomas, capsulitis y otras. Existen imágenes características muy tempranas que consiste en la erosión de las cabezas del quinto metatarsiano
que se producen en fases muy tempranas de la enfermedad, que pueden ser de gran ayuda en el diagnóstico de una solución con corticoide y anestésico local. En las situaciones fallidas, entonces, se recurre a la cirugía más bien que al tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico de algunas deformidades articulares metatarsofalángicas frecuentes en la artritis reumatoide nos lleva a pensar más bien en situaciones de quirúrgicas. Alineación metatarsal del Lelièvre consiste en la recesión de las cabezas de los metatarsianos, excepto el primero, buscando la fórmula metatarsal ideal. Años atrás, en el primer dedo se practicaba la artoplastía de resección de falange proximal, mientras que la resección de la cabeza del primer metatarsiano se hace en los index plus. Actualmente se realiza artrodesis metatarsofalángica en el primer dedo en lugar de las artoplastías para evitar recidivas de la deformidad del primer dedo. Así es que hoy día las llamadas fijaciones, las artrodesis, son mejor para evitar las recidivas para el dicho sector. Ahí está. Se sabe hoy día que esta técnica es la mejor para evitar las desviaciones y recidivas. Nótese la imagen. Otras enfermedades del tejido conectivo, en el lupus eritematoso sistémico, en ocasiones el 8% pueden objetivarse alteraciones similares en la artropatía de Yacoud, la aparición del hallux valgus, subluxaciones metatarsofalángicas, aplanamiento del antepié con dedos en garra, aplanamiento anárquico, con lo que se producirán problemas del calzado y de los celomas. Pueden observarse con esto agregaciones en casos de esclerosis sistémica, las lesiones tanto en pies como en manos, lesiones cutáneas características y fenómenos isquémicos que pueden llevar a producir ulceraciones. Así es que ahora, agregada a estas anomalías como la esclerosis sistémica, puede llevar a complicarse bastante grave. Si existen depósitos cálcicos, es más frecuente los procesos de ulceración por el roce en la esclerosis sistémica. Aquí notamos efecto del lupus eritematoso sistémico con luxación metatarsofalángica, pero sin erosiones, ¿verdad? Entonces, nótese que los procesos inflamatorios afectaron a la cápsula articular con el consiguiente deterioro, ¿sí? Aunque no existen erosiones como tal, sino pérdida únicamente de la densidad ósea por la inflamación debido al lupus. Espondiloartropatías, afectación del pie en este grupo de enfermedades similar. En todas ellas, la más frecuente que se manifiesta como metatarsalgia inflamatoria unilateral. En la exploración, la espondiloartropatía se va a apreciar como tumefacción difusa del antepié, que puede afectar al mismo tiempo las metatarsofalángicas o interfalángicas, las vainas sinoviales, formando una imagen denominada dedo de salchicha, el engrosamiento articular de la zona muy característica en este grupo de enfermedades. Así es que la llamada deformidad de dedo de salchicha es característica de la espondiloartropatía, la inflamación mantenida provocada por las luxaciones y deformidades del antepié pueden llegar a ser irreductibles. La gammagrafía y la radiografía están indicadas. Enfermedades de depósitos de microcristales en el pie se considera órgano diana de la gota, la podagra y la
presencia de microcristales es un verdadero problema, ya que puede llevar a verdaderas situaciones ortopédicas. Rotura del plato glenoideo. La ruptura del plato glenoideo, como tal, es la ruptura de la estructura que se encuentra en la articulación metatarsofalángica, afectando el llamado plato glenoideo con posible luxación, abulsión y fragmentación localizada concretamente en esa parte, en el dedo 1, en la zona articular. En la imagen, plato glenoideo ilustrado en color naranja. Puede ocurrir por microtraumatismos repetitivos, el calzado inadecuado, la ruptura del plato glenoideo, como tal, rotura de una estructura que se encuentra ahí en la articulación, el plato glenoideo o placa plantar, también llamada así, tiene una función importante en esta región inferior en la cabeza metatarsal y que sirve como asociación de los huesos sesamoideos. El plato glenoideo, placa plantar, localizada en esta zona, puede reducir anatómicamente como una prolongación de la fascia plantar, tal y cual. A expensas de traumatismos constantes, los factores pueden ser anatómicos, de ruptura, deterioro de la placa plantar, factores mecánicos como deterioro de la placa en sí, microtraumatismos mecánicos, malposición, etcétera. Las causas principales, cuestiones mecánicas, enfermedad sistémica como la artritis, el reumatismo, el hallux valgus, juanete y luxaciones agregadas en la zona por traumatismo plantar. Ahí se encuentra la hiperextensión. El signo de Lashman es característico. El signo de Lashman, aquí lo podemos observar. Nótese cómo se toma el conjunto, se hace la tracción y nótese la elevación del conjunto, ¿verdad? Nótese el desplazamiento libre de la zona articular. Eso es el llamado signo de Lashman, característica en esta clase de ruptura y luxación del plato glenoideo. Ahí está, Lashman. Bien, el tratamiento necesariamente quirúrgico, infiltraciones y fijaciones. Los tratamientos ortopédicos, junto con el calzado adecuado, las siliconas, los ortóticos, son el principal tratamiento conservador. Cuando todo esto falla es cuando ya se va a recurrir a las cuestiones quirúrgicas. El uso del tapping corrector es importantísimo. Se ha visto en estudios importantes para ayudar en las clinodactilias, ortejos en varo, sobre todo en las desviaciones del quinto. Los yesos correctores sigue siendo la primera línea, sobre todo en las deformidades infantiles, piebot, etcétera. La cirugía de las partes blandas, la cirugía de las partes óseas, con la preferencia de las llamadas artrodesis, son los mejores resultados. Respecto de las deformidades de los dedos, los cuales merecen un apartado, ¿sí? Aparte, los tenemos aquí. Hiperextensión metatarsofalángica, hiperextensión de la metatarsofalángica con hiperflexión, deformidad metatarsofalángica e interfalángica proximal, la cual nos reduce en los llamados dedos en garra, dedo en martillo, garra distal o mazo, garra total y garra invertida. Estas deformidades pueden encontrarse en diversas fases evolutivas. En los procesos tardíos llegan a ser irreductibles, retracciones de las partes blandas, articulares y tendinosas. Sin duda que debe de estar acompañado con un diagnóstico temprano
puede ocurrir también por iatrogenias en intervenciones quirúrgicas, los tratamientos con ferulaciones, ortísticos, plastías, es lo indicado. Igual en las clinodactilias, las cuales pueden ser congénitas o adquiridas, las clinodactilias como desviación, encimamiento de los dedos, diferentes grados, ¿sí? Lo que pueden ser infraductos, supraductos. Las indactilias, clasificación de Basel, lo cual nos lleva a la simple, y cuando los dos dedos están completamente fusionados, tenemos aquí. Todas estas últimos merecen un apartado ya debido a su complejidad. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta presentación. Vámonos a las dudas. Profe, Sí, adelante. ¿cómo está? Bien, Hoy gracias. sentí que iba como muy rápido. Este, eh, eh, respecto a las cirugías de pie que hacen, o sea, para retirar en el alus valgus, retiran la cabeza, o sea, retiran la porción que está formando la protuberancia. Bueno, es que depende del grado y si hay afectación, hipertrofia de la cabeza, exostosis y demás. Se hacen osteotomías precisamente para eliminar únicamente esa porción. No es que la cabeza en sí se elimina, no. Se elimina el exceso, la parte hipertrofiada, y la osteotomía se realiza en la base de la cabeza, no en la cabeza como tal. Es un corte en V. Y entonces se reduce la articulación y es cuando se ajusta a el ángulo articular apropiado. Como una ¿De acuerdo? resección. Exacto, es una resección. Ok. Ya, y eso que le colocan para, vi en una de Sí, las imágenes que había sí, como alambre de Kirchner, ¿será? sí. Bueno, la artrodesis es otra técnica Bájale volumen. alternativa. Habíamos dicho que la artrodesis como tal, la fijación, tiene menores grados de recidiva. De ahí Ya, que ahorita sea la preferida. Hay nuevas técnicas de artrodesis abrigada que son placas externas ya. con importantes resultados, más simple de aplicar y que puede ser a través de la transcutánea en algunos casos. O sea, es como para Oiga, evitar que la cirugía sea más invasiva, aplican esas sí, placas. sí, vamos a decir que cuando es más invasivo, cuando ya va a involucrar parte del tarso como tal, fijación en la zona tarsiana, ahí es cuando se recurre a esto. Pero por lo regular, en el alux, en la cabeza, son la de Bales y la de Chevron simple. Esa es la que mejor resultados y es, vamos a decir, no podemos decir que no sea invasiva, pero es la más simple. Ok. Otra consulta que le iba a hacer, a ver. Usted decía en una de las, o sea, mi pregunta es que he escuchado de muchas personas que hablan de las cirugías de alus valgus que dicen, o sea, me imagino que es de recidiva, que vuelven a reaparecer y que son tardías, o sea, el tiempo es prolongado de la recuperación y muy Sí. doloroso. Sí, mira, lo que pasa es que ahora sí que hay diferentes técnicas
es a criterio del propio cirujano, el tipo de paciente, etcétera. Entonces, muchas de las veces se recurre a este tipo de corrección cuando subyace un verdadero problema de hiperlaxitud completa, tarsiana y metatarsiana. Hay factores familiares donde prácticamente todos los miembros de la familia presentan un importante factor de hiperlaxitud. Ahora imagínate, ahora ya se está introduciendo por allí una nueva técnica para asegurar la inestabilidad subastragalina. Después de la inestabilidad subastragalina, entonces ya se va a recurrir a este tipo de intervenciones para dar una mayor estabilidad. Antaño, cuando se hacían sobre todo capsulotomías, osteotomías, y se hacía el procedimiento, aunque fuera percutáneo o mínimo invasivo, como no había estabilización del conjunto, sobre todo el ustragalino, entonces había recidivas, y ahora en factores de hiperlaxitud con mayor razón, ¿verdad? Porque se le deja todo el trabajo al hecho de aplicar órtesis. Se abandonaban las órtesis y demás con la consiguiente recidiva. De ahí que se están optando por las artrodesis completas, mayor invasivas, porque de esta manera no hay recidivas, pero el paciente a veces no consiente, cree que es demasiado, muy invasivo, etcétera, pero las cirugías son, vamos a decir, con mayor éxito. Ok, profe, está bien. O sea, me imagino que después de la cirugía ponen soportes para evitar la tensión Sí. Vamos a decir que la fijación accesoria tarsiana es una opción y así le dan estabilidad a todo el conjunto. La recuperación es pronta, por lo regular no hay complicaciones. Vamos a decir que hay más recidivas en los factores únicamente de la manipulación de los tejidos blandos, de tenotomías y cortes articulares. De ahí que se opte por la segunda opción, por la fijación, con mayores éxitos. Ya. Sí. En algunos casos, sobre todo en las mujeres, por el uso de calzados de tacones, tacos y demás, ocurre con frecuencia la sobrecarga en el halo. Sí, son multifactoriales. Vamos a decir que tiene una anatomía no apropiada, una no correspondencia de la fórmula metatarsal, puede haber ahí una insuficiencia del primer radio y luego si se le agrega la zapatilla, obvio va a haber ahí una sobrecarga del segundo, una posible deformidad mayor. O sea, todos estos factores, si les agregamos la zapatilla, va a ser peor. Lo que estoy diciendo es, no todas reciben la zapatilla igual. Exacto. Pero como todas la reciben, vamos, imagínate que se hiciera por ahí un estudio articular importante y biomecánico y se le dijera, no, es que usted por su falta de correspondencia o de la armonía del metatarsal no puede utilizar zapatilla, imagínate. Vamos a decir que sería o excitaciones de preventiva más que nada, pero sí llega a ocurrir, ¿de acuerdo? No, sí, es notorio, y es como llegan pacientes con problemas y que esto nos afecta totalmente, no solamente al pie, la pisada, Sí. sino que es algo relacionado, o sea, también personas con problemas de columna, toda la cervical, sí. Factores, dolor crónico bajo de espalda, dolor lumbar, etcétera. Exacto, Todo como está nos afecta. completamente vinculado, desde luego. Vamos a decir que va la cadena a la inversa. Si de repente hacer una endodoncia o una intervención en esta zona, zona mandibular, Maxilar, aquí, puede afectar finalmente a la pisada, pues al revés igual, ¿verdad? No sí. digo que afecte hasta acá, pero llega a haber ahí situaciones de el dolor, dolor de espalda y sobre todo No, espalda alta. no, y no, hasta eso, profe, porque el simple hecho de tener ese dolor
ahí, o sea, hay pacientes que en las noches tienen, eso ocasiona tensión y al morder fuerte hasta produce dolor de cabeza, las migrañas, entonces uno Claro, no sabe dónde atacar la raíz que realmente me exacto. está ocasionando todo esto. Puede ser, hay estudios que vinculan eso, el dolor crónico mandibular con factores ortopédicos, claro que sí. O sea, esto debería de ser como relativo, sobre todo en los niños, o sea, desde que nacen, los padres, pues todos los padres ver, o sea, la evaluación debería ser como, así como van al pediatra, llevarlos al Exacto, pediatra para evitar exacto. todos estos daños que me van a acarrear al futuro y en la vejez. Sí, lo que pasa es que los diferentes sistemas de salud, los tamiz o el tamiz para el neonato o el pequeño, pues a veces no incluyen, ¿no?, las evaluaciones de esta naturaleza, pero queda claro que debería de existir, ¿verdad? Sí, sería primordial y así nos evitaríamos Claro, todo esto. sí, muy bien. Dice Ruth, consulta, profesor, ¿hasta qué edad se puede corregir las patologías de los niños? O mejor dicho, ¿desde qué edad? No, vamos, desde que la patología como tal compromete la función. Ahí tenemos, aunque no es frecuente lo que es la deformidad del pie de bot, pues por lo regular es a través de ferulaciones y yesos, pero en etapas tempranas el equinovaro puede ser corregido ahí con intervención quirúrgica de los tejidos blandos. Entonces, no, por lo regular en la consulta ortopédica, ya por lo menos se indica que cuando el niño ya se pone de pie, ¿verdad? Ya puede caminar para evaluar algunas situaciones, ¿no? Ya como el niño camina, ya pueden hacerse ahí valoración constante, ortopédica y otras cosas, pero como tal no, ¿verdad? Puede ser desde temprano, desde temprano. Hay algo otras cirugías que quizás están ahí siendo retrasadas por cuestiones meramente fisiológicas, cuando estas involucran intervenciones cerca de centros de osificación y otros, pero únicamente. Bien. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, Hola, ¿qué profesor. tal? Buenas. Disculpe, con respecto a los correctores, eh, ¿qué tiempo es lo adecuado en un paciente que ya tiene, en este caso por los juanetes, ya demasiado pronunciado? Ok, bueno, lo que hay que entender respecto de los correctores de diversa naturaleza, tanto lo que son las ferulaciones, tapping, ortóticos, ortoplastías, siliconas y demás, son paliativos, ¿no? Vamos a decir que deben de permanecer allí el tiempo que sea necesario. Hasta cierto punto y a edades adultas no podemos decir que que el mero uso de estas técnicas reduzcan la anomalía articular. Una férula nocturna, imagínate en una lux valgus de segundo grado, pues no es que lo vaya a devolver a su sitio, pero evita que llegue a tercer grado, ayuda un poco más a la movilidad. Lo mismo aplica con todos los tipos de descargas ortóticos y plastías. De ahí que la cirugía sea la radical, ¿verdad? Entonces, no, hay que entender que dentro de las ortoplastías, pues existe ahí la correctiva, la paliativa y la sustitutiva. Y en este caso, pues es la paliativa tal y cual. Hay algunos fenómenos de malposición de los dedos, los cuales son reductibles y los cuales sí pueden llegar a corregirse con ferulaciones, tapping, vendajes y plastías, pero en edades más tempranas y los cuales sean reductibles, que tenga respuesta a la contracción del propio tejido blando, el propio tejido conectivo. Por las leyes de los tejidos tiende a adaptarse y se acorta. Pero, como acabo de decir, en las situaciones de articular normal, la cual puede ser reductible y
en edad temprana, ¿sí? Únicamente, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Sí, hay por ahí comerciales en internet donde se ve que hay un hallux valgus ahí de segundo grado con una gran cabeza metatarsal, le ponen una férula, tipo de férula articular que tiene un tensor lateral, lo giran, se escucha un crujido y el paciente hasta dice, ay, bendito. No, para nada. Sabemos que la fisiopatología del hallux valgus, irreductible, imagínate esa cosa mágica que hizo, rompió cápsula articular, movió tendones o qué. Obvio no, ¿verdad? Y aunque el proceso fuera sostenido, lento en el tiempo, el resultado como tal es mínimo, es mínimo. Y estamos diciendo que vamos a evitar un proceso peor aún, hipertrofia de la cabeza, mayor desplazamiento, es decir, que degenere, que degrade. Bien, ¿hay alguna otra duda? Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El proceso posquirúrgico que incluye terapia es muy importante para esa parte de la cirugía. Sí, mucho. El proceso terapéutico, primero, el temprano posquirúrgico, acción desinflamatoria, importante. Hay varias terapias que nos van a ayudar a evitar la instalación de procesos degenerativos ocultos, en los cuales células del sistema inmune se van instalando y van a producir situaciones de inflamación sostenida. Tenemos pues sencillamente la terapia frío-caliente, dejando de a un lado los corticosteroides, el recuperador electrónico, las ondas de choque, el ultrasonido, los terapia infrarroja, todos esos terapias en conjunto van a ayudar a que se acelere el proceso postquirúrgico y ayudar a una buena salud articular. Lo que viene después entonces ya es la fisio, estiramientos, vendajes, protectores y demás. Y por lo regular cuando se hace así se tienen buenos resultados. Doctor, y la parte del calzado, Ya de por plantillas sí, ortopédicas. ya todo paciente posquirúrgico en esta naturaleza del pie ya debe de recibir un importante estudio biomecánico posquirúrgico con implementación de ortóticos adecuados, ortóticos a la medida la cual van a evitar precisamente cualquier otro factor vinculado. Cuando a veces ocurren estas cirugías y queda de lado por ahí algunos factores no considerados, se omite esta parte de los ortóticos, es cuando hay recidivas. Entonces hay algunos estudios que nos han demostrado que aún en estas situaciones donde la cirugía no tuvo el mayor de los resultados, los ortóticos, las plantillas y demás, son un importante factor para reducir la recidiva. Estudios clínicos nos demuestran hasta un factor del 60%, lo cual es considerable. Muchísimas gracias, doctor. Para servirle. Entonces, el podólogo altamente adiestrado en la podología física y de rehabilitación, pues es un importante eslabón entre el especialista y el paciente para coadyuvar a los procesos tanto de recuperación postquirúrgica como posibles recidivas. Ya vimos algunas anomalías importantes del antepié, la cual la mayoría de estos están vinculados a intervención quirúrgica, lo cual nos llama la atención como podólogos a establecer equipo multidisciplinario y dar seguimiento a cada uno de estos casos. Bien, muy agradecido, gracias a todos. Si no hay ninguna duda, nos vemos próxima semana.
Feliz semana, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima. profesor. Hasta Chao. la próxima. Hasta la próxima. Que les vaya bien. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.